Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Una empresa francesa ofreció en las últimas horas al gobierno construir las 2 lanchas patrulleras adjudicadas a Cardama, casi por la misma plata cotizada por el astillero español. El sindicato de la Guardia Republicana denunció ante el Ministerio de Trabajo irregularidades en varias dependencias por mal estado de las instalaciones, invasión de ratas y vehículos y cascos en mal estado. El Espacio 609 lanzó su campaña para las elecciones de octubre en el Parque Rodó en un acto que marcó el primer discurso de Blanca Rodríguez como candidata al Senado. Tras 4 años de militancia en el Partido Nacional y 2 derrotas electorales, Laura Raffo analiza su futuro tras ser desplazada por el herrerismo del primer lugar de la lista del Senado. El candidato colorado a la vicepresidencia, Robert Silva, dijo que su partido definirá las elecciones en noviembre compitiendo con el Frente Amplio. El martes, la selección uruguaya de fútbol jugará en Venezuela un nuevo partido por la clasificación al Mundial 2026, el primero en la era post-Suárez tras su retiro el viernes frente a Paraguay. Conmoción en Francia por el inicio del juicio contra un hombre que drogaba a su esposa para que otros la violaran sistemáticamente mientras estaba inconsciente. Hay un total de 51 acusados. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un ratito, como siempre, vamos a tener informe de nuestro compañero Federico Jurkovic. Hoy también en piso tenemos otro informe, pero estará a cargo de Abril Mederos, quien nos va a visitar en un ratito nada más. Por supuesto que toda la información deportiva y también la internacional las vamos a tener en esta edición domingo de MBD Noticias. Ahora es momento de repasar nuestro habitual resumen de noticias de la semana. La justicia libia tardó, 49 años y 5 meses hace del hecho. Y en realidad en 2011 denunciamos y recién cuando se creó la Fiscalía Especializada se movió la causa. Antes ellos habían interpuesto toda clase de recursos para que no sucediera. El allanamiento, en el mejor de los casos, fue por error y en el peor de los casos se hizo sin orden judicial. Quiero decir, fue por error porque seguramente el discurso del Ministerio del Interior esté orientado a invocar que fue un allanamiento voluntario. Una mujer sola en su casa en horas de la tarde no tiene forma de decir que no frente a la presencia de policías armados que irrumpen literalmente en su living. En la medida que no existe un acta que exprese consentimiento, el allanamiento voluntario no existió. No hay orden judicial, por lo tanto el ingreso fue ilegal. Nosotros denunciamos en asuntos internos, lo denunciamos ante la justicia penal que comunicó el hecho a Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez de tercer turno, que entendemos va a comenzar una investigación. Es un spot que está ya rondando todos los medios de radio como de televisión y que está elaborado por jóvenes, pero da un mensaje que va más allá de los jóvenes, ¿no? Va un mensaje que va a la sociedad, va a los adultos que rodean a los jóvenes. Los jóvenes demandan espacios de escucha, espacios de sensibilidad, espacios de cercanía por parte de los adultos o de sus entornos y que sus entornos hacen a su bienestar. Estoy con la tranquilidad que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado en el sentido de que hay jugadores con grandísima proyección. El día viernes me cuesta. Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país. Me mató, me destruyó. Para la gente de mi edad, ver a Luis es como ver una especie de prócer para los gurises de nuestra edad, que crecimos con él y creo que no va a haber otro como él nunca más. Yo crecí viendo a Suárez y va a ser el jugador que va a recordar toda mi vida. Creo que como él no va a haber otro.
Tal vez el gol que yo recuerde es el gol contra Inglaterra. El segundo gol que hace, cuando lo grita, cómo llora, cuando abraza al doctor también. Increíble. Tremendo. No, yo era ahora, creo yo. Y no sé, hay que saber cuándo irse, cuando ya terminó una etapa y dejar a los chicos ahora que hay un buen plantel, creo yo. Sinceramente una lástima porque Suárez es un capo total, tendría que seguir. Yo creo que como él no va a existir otro más y bueno, se va a extrañar, se va a extrañar. Hay muchos buenos jugadores, pero la verdad que Luis Suárez marcó una historia. Me quedo con esa última frase, marcó una historia. Bueno, un Luis Suárez que tuvo su despedida el pasado viernes en ese empate, pegó en el palo, no pudo entrar a esa pelota que fue la que tuvo más cerca y se peleó con los jueces hasta el último minuto. Va a quedar obviamente un Luis Suárez en la historia. Un Luis Suárez que lo vamos a ver más adelante también en esta edición de MB Noticias, edición domingo, ya en lo estrictamente futbolístico, en lo que tiene que ver con su despedida. Allí pasaba entonces el resumen de Noticias de la Semana, editado por Pablo Dasneves. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo de la información de este fin de semana, mucha, como decíamos en nuestros titulares, y una empresa francesa descartada en el año 2021 por el Ministerio de Defensa para construir las dos lanchas patrulleras hizo una nueva oferta al gobierno. La propuesta casi iguala el precio del astillero español Cardama, cuya continuidad en el negocio todavía no fue descartada por el Poder Ejecutivo. El viernes terminó el plazo para que Cardama deposite los 4,5 millones de dólares necesarios para poder empezar a construir las dos lanchas patrulleras OPV que le fueron adjudicadas en julio de 2023 en el marco de una polémica licitación. Si bien no hizo el depósito, el observador informó que el astillero español sí presentó al filo del vencimiento dos avales de bancos europeos, los cuales todavía, sin embargo, no fueron aceptados. Desde el principio hubo críticas al entonces ministro de Defensa Javier García por elegir a Cardama solo por ofrecer el precio más bajo, aunque había quedado quinta en términos generales. Lo cuestionaron tanto jerarcas de la Armada como su jefe del Estado Mayor, Gustavo Musso, que renunció, como desde la oposición. Se basaban en que Cardama nunca había construido lanchas militares y que desde hacía años, además, no construía de ningún tipo, porque no era solvente como lo anticiparon las primeras versiones. En este contexto, Infodefensa publicó que el jueves 5, antes de que venciera el plazo, la operadora inmobiliaria representante local de la francesa Kership estaría sondeando a las autoridades con una nueva oferta. De los 70 millones de dólares por unidad cotizados en 2021, habrían pasado a 46 millones, cerca de los 90 cotizados por Cardama por las dos lanchas. La nota sostiene que esta situación no cayó muy bien en el gobierno, ya que en 2021 Kership fue la única que no bajó precios cuando el ministerio lo pidió, recibiendo respuestas favorables de empresas chinas y de Países Bajos, aunque de todos modos después se la adjudicó a Cardama. Bueno, vamos a cambiar de tema. Otro de los asuntos que mencionábamos en nuestros titulares. Y ven ustedes, patrulleros sin vidrios, cubiertas gastadas además, unidades sucias que se llueven, ratas además por todos lados en varias dependencias, cascos rotos y destacamentos que carecen de los servicios básicos son algunas de las denuncias presentadas por la Unión de Policías de la Guardia Republicana sobre irregularidades que ocurren en distintas dependencias de la institución. La Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una segunda inspección a la base de la Guardia Republicana en Montevideo en el marco de la denuncia realizada en julio de 2023 por la Unión de Policías de la Guardia Republicana. El sindicato aportó pruebas sobre las condiciones de trabajo en el servicio BROW de Tapes y Mendoza, en la Infantería Metropolitana y en el servicio de apoyo y logística, ubicados ambos en la sede de la Guardia sobre la avenida José Pedro Varela y también en la base del Prado. Las fotos, videos y testimonios aportados describen la presencia de ratas en el comedor del personal, baños y alojamientos en deplorable estado y revelan, entre otras cosas, el mal estado de herramientas como cascos y vehículos. En este contexto, y si bien no forma parte de la denuncia de 2023, en las últimas horas el sindicato expuso públicamente hechos similares ocurridos en Rivera, con vehículos rotos, inseguros y en mal estado para circular, pese a que lo siguen haciendo. Fuentes sindicales indicaron que tanto este último hecho como los anteriores fueron informados al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y al subsecretario Pablo Abdala, pero que hasta el momento no han tenido soluciones. En este contexto y según las fuentes sindicales consultadas por MBD Noticias, la Inspección General del Trabajo hizo un primer control e intimó al Ministerio para corregir la situación, pero en una nueva visita del 30 de agosto, los funcionarios habrían confirmado que a 14 meses de ser denunciados, los problemas permanecen.
Tremendas las imágenes que hablan por sí solas. A propósito de este tema, estas y otras situaciones que hacen a la realidad de las distintas unidades policiales serán debatidas abiertamente el lunes 16, cuando se realiza, como anticipamos el domingo pasado, aquí en MBD Noticias, una asamblea abierta a la sociedad por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. La Unión de Policías de la Guardia Republicana es uno de los sindicatos que integran la CONACYT y frente a la base principal de esa institución será convocada para debatir además otros aspectos que hacen a la seguridad pública, como por ejemplo los allanamientos nocturnos o el impacto de la profesión en la salud mental del personal. Vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos en otros asuntos que el expresidente José Mujica sigue internado en el sanatorio Casmu tras haber sido operado el día sábado. El exmandatario fue intervenido para colocarle una sonda gástrica que le permita mejorar su alimentación y también la hidratación. El expresidente había sido internado el jueves por dificultades para alimentarse e hidratarse, producto de problemas en su esófago como consecuencia de la radioterapia que se le practicó por el cáncer. Ese día, Raquel Panone, su médica personal, informó en rueda de prensa que Mujica estaba recibiendo muy poco aporte líquido en domicilio por vía oral y no estaba recibiendo el alimento suficiente. Finalmente, en la mañana del sábado se le realizó una gastrostomía que implicó la colocación de una sonda gástrica para que se alimente de forma segura y permita la recuperación del esófago. Según el parte médico emitido por Panone horas más tarde, no se sabe cuánto tiempo deberá utilizar la sonda. Aclaró que el tratamiento no tiene plazo y que puede estar para el resto de su vida. De todas formas, agregó que el plan es que pueda volver a un tránsito digestivo normal y aseguró que él está bien y que el procedimiento fue excelente. Bueno, muy bien. Y ayer hubo lanzamiento de campaña del MPP, la lista 609, pero con ese asunto viene nuestra compañera Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema? Un gusto Bueno, recibirte. así es, una de las, seguramente, eventos políticos más importantes de la semana, algo que ya venía generando expectativas y era, bueno, el primer discurso público que da Blanca Rodríguez en su incursión en la política, más allá de, bueno, el anuncio que hubo hace unas semanas en la Huella de Sereñi, donde fue presentada oficialmente. Pero bueno, esto es ya discurso de campaña en el lanzamiento del espacio 609. El primero, además, ¿no? Que tenía como oradores a Alejandro Sánchez, y también estaba previsto que hablara Mujica en su momento y Lucía Topolansky, que no asistió el día de ayer porque justamente se quedó cuidando al expresidente de la República, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, justamente en el marco de estas expectativas, ayer, bueno, estuvimos presentes con TV Ciudad y hablamos con la gente para saber, bueno, cuáles eran las expectativas que tenían los militantes, la gente que pasaba por allí, se habían ido al acto, muchos fueron al acto, específicamente a ver a Blanca. Esto era lo que decían. A ver. Y es una persona muy, muy querible, muy responsable. Me parece que va a ser un buen aporte al MPP y al Frente Amplio, incluso a la sociedad toda, porque es un ejemplo de conducta, siempre ha sido. Creo que es lo mejor que nos puede haber pasado. Igual solo no vine a ver a Blanca, vine a acompañar a la 609, pero creo que fue un cambio que todo el mundo, el que está en la política y que es de la 609, sabía que en algún momento Blanca iba a venir, se iba a pasar para este lado, iba a dejar la televisión, que el Canal 10 no la quería mucho, pero no la podían sacar. Y bueno, Blanca realmente una genia. Pienso de que nos enorgullece al género, ahora que va a incurrir en la política. Pienso de que es un ejemplo de que ha sido una mujer transparente, siempre clara, humilde, aunque muchos piensen que no. 100 puntos, porque es una persona que es comprometida con la sociedad, que siempre trató de ser justa y sincera, viniera donde viniera, pero siempre fue imparcial. Y eso dice muchísimas cosas de una gran persona. Sí, yo la he visto, viste, ella para entrevistar, puede entrevistar a cualquier persona del partido que sea y siempre la vas a ver con el mismo respeto y con la, viste, o sea, sin manifestar jamás
de qué partido era. Bueno, muy bien, esto pasaba ayer a la tarde en el Parque Rodó, que estaba llenísimo, o sea, estaba repleto de personas y militantes de la lista 609 que están muy contentos con la incorporación de Blanca Rodríguez en ese sector, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, y justamente lo que decías más temprano, había cierto aire de tristeza por la ausencia primero de José Mujica, que como escuchábamos recién, fue internado en la mañana de ayer, pero también para acompañarlo la ausencia de Lucía Topolansky, que sí iba a ser una de las oradoras en este acto. Finalmente, bueno, esto se fue adelantando. Blanca habló antes, ya que Lucía se ausentó, y dedicó una partecita del inicio, casi que abrió agradeciendo nuevamente a José Mujica y Lucía Topolansky como sus promotores e impulsores de esta decisión de incursionar en la política, pero también más allá de ese saludo un poco triste, hubo una cuota de alegría y manejó mucho el concepto de la esperanza, de volver a recuperar ciertos valores que entiende que se han perdido. A ver. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Tengo una gran alegría con toda esta energía positiva que ustedes están transmitiendo. Tengo una alegría esperanzada. La verdad que estamos tremendamente esperanzados, esa es la verdad, tremendamente esperanzados. Y estoy muy agradecida, además, de esta oportunidad y de esta posibilidad de estar aquí con ustedes y también de trabajar por mi país. Yo les decía que Pepe Mujica fue clave junto con Lucía para invitarme, para convencerme, para entusiasmarme y comprometerme con esta propuesta. Y lo hicieron hablándome de los sueños que ellos tienen, de los sueños que tienen con respecto al país, con respecto al futuro, porque ¿saben qué? Pepe y Lucía no dejan un minuto de pensar en el futuro y militar. Y como ustedes saben, en este momento, Pepe está peleando una vez más por mejorarse. Así que le vamos a mandar un caluroso aplauso. Oficio periodístico, pero también oficio como ya política en el escenario, ¿no? Se la ve muy cómoda, por lo menos eso se aprecia allí, ¿no? Sí, tuvo ponele que fueron unos 20, 25 minutos de discurso muy sólida, muy desenvuelta. Cuando subió, luego de Blanca, estuvo el senador Alejandro Sánchez, que ya tiene otra incursión, experiencia, ¿no? y mucho parlamento encima. Exacto, además, claro. el tono más fuerte, pero más allá de eso, nada, en ningún momento incómoda. Claro. Sí, se la ve muy cómoda y la gente también recibiéndola muy bien. Tal cual. Ahí está. Bueno, y después de este inicio, lo que fue el discurso estuvo principalmente centrado en, bueno, ella usó un poco hablar de sus orígenes y de su identidad como una infancia humilde, oriunda de Jardines del Hipódromo, para hablar de cómo era la sociedad, cómo entiende ella que era antes, ciertos valores de comunidad y de integración que entiende que hay que recuperar, y entiende que esa recuperación justamente se va a dar del lado del Frente Amplio, y luego a los efectos de lo que a ella le concierne, lo que ha planteado en términos programáticos, apuntar a la educación, a la cultura y atacar principalmente la problemática de la pobreza infantil. Ella hablaba de que hay una gran deuda con los niños y niñas del Uruguay. Bien. La educación fue clave en mi vida, la educación de este país fue clave en mi vida y mi familia. Pero por eso es que tenemos que recrear y reconstruir ese Uruguay en donde los niños van a la escuela, o al liceo, o a la UTU, que es lo que hacíamos en ese barrio, la vieja escuela industrial, algunos a trabajar. Todos trataban que tuviéramos una vida que nos prometiera un futuro diferente. Yo les pido con humildad que me acompañen a recuperar ese clima de sociedad, ese clima de convivencia. Claro que violencia es el delito, pero violencia también es no tener techo, violencia también es no tener un plato de comida. Violencia es no ir a la escuela. Violencia es una casa sin libros. Y entonces también, además de asegurarles a esos niños una vida diferente, con escuelas de tiempo extendido, con plazas a las cuales puedan asistir,
con un sistema de cuidados que hay que regenerar para que sus padres puedan trabajar, o podamos también prepararlos para trabajar, porque también con los adultos que viven en vulnerabilidad tenemos que trabajar. Lo que estamos proponiendo es un fuerte cambio cultural también, porque cultura no es solo ir a un concierto, cultura no es solo saber apreciar un cuadro, no, cultura, como dice el querido Mario Delgado Aparaín, es la forma que tenemos de amar, de ser felices, de reunirnos. Bueno, muy bien. Hasta allí entonces parte de lo que decía Blanca Rodríguez en su primer acto, ya ahora efectivamente como política, Abril, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. A ti. Muy bien, esto pasaba ayer en el Parque de Rodó, como decíamos. Y bueno, de algunos que llegan a la política como Blanca Rodríguez, nos vamos a otros que aparentemente se estarían yendo, o por lo menos es lo que se sabe a priori. Por ejemplo, vamos a hablar de Laura Raffo en este momento, porque tras perder las únicas 2 elecciones a las que se presentó como candidata, estamos hablando del año 2020 y 2024, la economista Laura Raffo ahora busca su lugar en el Partido Nacional luego de renunciar al herrerismo. Esta semana se le informó que no le darían el primer lugar en las listas al Senado como se le había prometido el pasado 30 de junio para las elecciones internas. Y esta vez no lo dicen las cifras macroeconómicas frías, como a veces pueden catalogarse. Antes de ingresar a la política partidaria en filas blancas, la economista Laura Raffo se desempeñó como analista en programas periodísticos, en los cuales su imagen pública fue ganando simpatías al punto que fue considerada para campañas publicitarias como las de AFAPSURA. Ahorra como yo. Entra en sura.com.uy y conoce los fondos de inversión de Sura. En 2019 dejó la faceta mediática anticipándose a lo que el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunciaría en febrero de 2020, que ella sería la candidata única de la incipiente coalición multicolor, aunque compitiendo bajo el lema Partido Independiente. En esos comicios, Raffo obtuvo 347.000 votos, la misma cantidad que en 2015 había sacado la Concertación con Edgardo Novi como candidato único, más los 5.600 votos del Partido Independiente, que en esa ocasión no hizo acuerdo electoral con el resto de los partidos de derecha. Tras ese primer traspié electoral, Raffo parecía encaminarse a presidir República FAP, pero en diciembre de 2020 aceptó ser presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional para pensar la capital a largo plazo. Además, entre 2021 y 2022 volvió a la tele como panelista, esta vez en Todas las Voces de Canal 4. En 2023 dejó atrás la presidencia departamental de Montevideo para proyectarse nacionalmente como precandidata del herrerismo en la interna, pero perdió frente a Álvaro Delgado, que según argumentó no la tuvo en cuenta para cerrar la fórmula por su magra votación, mismo argumento que le dieron en el herrerismo esta semana para bajarla del primer lugar de la lista al Senado, luego de que el sector le había asegurado ese lugar previo a las internas. Bueno, bien, veremos qué pasa allí, porque además en las últimas horas trascendió que hay conversaciones formales entre Raffo y la lista 40, liderada por Javier García, el senador Javier García, para incorporarse a ese sector. Eso se podría llegar a definir en las próximas semanas, en las próximas horas o en la semana que entra. Vamos a ahora quedarnos en el Partido Nacional para hablar sobre un ex integrante del herrerismo. Estamos hablando de Gustavo Penades. Esta semana se va a conocer por primera vez el testimonio de otras 2 personas abusadas por el ex senador nacionalista que se suman a la causa como víctimas denunciantes. Gustavo Penades se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado, tras ser imputado por 22 delitos sexuales en un proceso que lleva cerca de 1 año y medio e involucra al menos 11 víctimas, en todos los casos varones de entre 9 y 17 años al momento de los hechos. Ahora el número podría ascender con las 2 nuevas personas que denunciaron al ex integrante del Partido Nacional la semana pasada y que declararán ante la fiscal Guione en los próximos días. Guione ya había solicitado 2 audiencias para el tratamiento de las pruebas del caso, con el fin de definir si se presentará la demanda acusatoria para ir a juicio oral o, en caso contrario, un sobreseimiento. La otra opción de la fiscal, que tiene plazo hasta octubre cuando se cumple 1 año de la formalización, es solicitar la prórroga de la investigación por otro año. Por su parte, Penades podría reconocer los delitos por los que está imputado a través de un acuerdo abreviado y de este modo renunciar al juicio y obtener una rebaja de la pena.
Bueno, muy bien, del Partido Nacional nos vamos ahora al Partido Colorado porque el candidato a la vicepresidencia de la República por esa fuerza política, estamos hablando de Robert Silva, aseguró que su sector impregnó de vallismo al gobierno multicolor y que junto con Andrés Ojeda van a definir las próximas elecciones de noviembre, dijo. Esto lo señaló anoche en un acto de la lista 600 de Canelones, donde también se alineó con el resto de los partidos de la coalición acerca de que la inseguridad en Uruguay, dijo, comenzó con el Frente Amplio. La seguridad de ahora no comenzó su declive en marzo del 2020. La seguridad que tenemos ahora es producto de los peores 15 años de manejo del principal tema nacional por parte de quienes estaban en el gobierno. La inseguridad que nosotros padecemos tiene nombre y tiene apellido. Se llama Frente Amplio. Y hay que decirlo con todas las letras. Aquí hoy hay una fórmula que tengo el orgullo de integrar gracias a ustedes, que presenta propuesta y que presenta acción. En primer lugar, somos vallistas y queremos reivindicar al vallismo en el Parlamento Nacional y en el próximo gobierno de coalición. Hemos impregnado de vallismo a este gobierno y nos sentimos orgullosos. Con la fuerza de nuestras ideas, con lo que creemos, vamos a inundar de listas 600 todas las urnas y vamos a conquistar espacios en el Parlamento Nacional al momento que junto con Andrés Ojeda pasamos al balotaje. Bueno, muy bien, por su parte, y nos vamos a filas nacionalistas una vez más, el candidato presidencial de ese partido, Álvaro Delgado, también se mostró seguro de tener un buen resultado electoral. Vean ustedes, a tal punto que esta mañana anunció en Massoyer que durante 5 años no podrá concurrir a la tradicional marcha anual en homenaje a Aparicio Saravia porque, según dijo, será el próximo presidente de la República. General, acá tenemos un partido unido y pronto para la batalla cívica. ¡Pronto! Seguramente sea muy difícil de entender. Massoyer, si no se siente, no se entiende. Yo vine a Massoyer desde el 2004, en la marcha cuando habló Jorge Larrañaga, en los 100 años de la muerte del general. Y vine después a caballo, vine en auto, vine en ómnibus, vine siempre como acompañante, vine como diputado, como senador, vine como secretario de la presidencia en el 2020, en el medio de la pandemia cuando éramos 30. Pero siempre vine en una sola condición que me llena de orgullo, ser orgulloso militante del Partido Nacional. Esa condición la voy a tener hasta el día que me muera. Y hoy tengo el sentimiento quizá más encontrado que tuve en mi vida. Venir a Massoyer, bajo esta lluvia, con el partido, con todos ustedes, con esta enorme cantidad de gente, de jóvenes, de familia. Venir a decirles que seguramente los voy a extrañar por 5 años, porque me va a tocar ejercer la presidencia de la República. Convencido Álvaro Delgado. Bueno, otro que está convencido es nuestro compañero Federico Jurkovic, que viene a presentarnos su nuevo informe, como siempre. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Convencido de este encuentro contigo y gustoso, Josema. Un placer, como siempre, Fede. Vamos a tratar de atar 2 columnas, las del domingo pasado, con un avance en esta jornada. Ustedes recuerdan, hablábamos de un encuentro de la Conferencia de Ejércitos Americanos que se había realizado hasta el 23 de agosto en Paraguay, con un título que nos llamaba a la reflexión, que eran los nuevos roles de las Fuerzas Armadas fuera del ámbito de la defensa nacional. Claro. Allí teníamos como Estados Unidos, en su afán por recuperar territorio perdido en Latinoamérica frente a Rusia y China, había puesto de nuevo a flotar al Comando Sur en las aguas del Atlántico y a través de la generala Laura Richardson, que es la
que está al frente del Comando Sur. Que lo está respaldando, me diga usted. Exactamente, ahora vamos a hablar de estos amigos imaginarios. Pero decir esto porque Richardson marcó la importancia de los recursos naturales que tenemos aquí en la región, desde el litio hasta las piedras raras, pasando por el gas y por el petróleo, evidentemente, y también marcando situaciones vinculadas a la infraestructura crítica, como se conoce, por ejemplo, a las instalaciones eléctricas, todos temas vinculados que tienen, ahora sí nos metemos en los amigos imaginarios de América Latina, porque las empresas tecnológicas como X de Elon Musk están siendo parte de esta estrategia de Estados Unidos, y invité entonces a una analista argentina, Verónica Sforcing, que es experta en temas de geopolítica atados a las industrias tecnológicas y a la inteligencia artificial, para que nos ayude a entender, más allá de esto de que X fue sancionada en Brasil, de lo que fue la llegada de Google en estos días a Uruguay con un nuevo data center, tratar de entender desde la geopolítica qué está pasando. Este primer take compartimos de Verónica Sforcing. A ver. Creo que por suerte se están exponiendo más tanto los CEOs de las redes sociales, en realidad principalmente lo más, pero bueno, también Mark Zuckerberg viene quedando más expuesto en relación a que tenemos unas 5 o 6 corporaciones estadounidenses que hoy están monopolizando la comunicación y todo el sistema de vigilancia y de datos en América Latina y en el mundo occidental. Entonces, ahí hay una preocupación que es desde la geopolítica, que tenemos que atender desde la región latinoamericana, que es que todos nuestros medios de comunicación están monopolizados por corporaciones que ni siquiera tienen sedes en nuestros países. En el caso de Brasil, puntualmente, lo que se le exige a X es que ponga un representante legal en el país, porque eso ya está sancionado por ley, no es solamente para X, sino para toda corporación que tenga negocios dentro de Brasil, bueno, tiene que tener un representante. Frente a eso, Elon Musk no está acatando esa ley y por lo tanto, por eso vienen las sanciones y por eso las sanciones que incluso también meten a Starlink, la otra empresa de Elon Musk, hasta que se resuelva. Claro, uno puede llegar a pensar que estamos hablando solamente de redes sociales, pero hay mucho más detrás de todo eso, ¿no? Exactamente, y Starlink, el último nombre que escuchábamos también, este año fue habilitado por Uruguay para operar, para vender su servicio de Internet aquí en Uruguay. Por eso empezamos a atar entonces las empresas tecnológicas con la avanzada militar o la unión de las empresas con la industria militar de Estados Unidos para mantener el control de la región. No es nuevo esto, Josema. Después de la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney fue la avanzada cultural en Latinoamérica para permear el discurso de Estados Unidos de distintas formas, y ahí aparecieron algunos personajes como el Gauchito, la Vaca Aurora, que nos representaban a nosotros y nos hacían ver parecidos a eso que pasa. Hoy por hoy es otra la realidad, son otras las empresas que cumplen ese rol dentro del esquema de Estados Unidos. Y en esta parte, Verónica Sforcing empieza a atar entonces lo que está pasando actualmente con un rol bien directo, incluso vinculada a la infraestructura. ¿Quiénes son los proveedores de esa infraestructura crítica que te hablaba al principio, Josema? Elon Musk es parte de un entramado de poder que hoy está empujando a Donald Trump a la presidencia. De hecho, es parte de los grandes financistas de la campaña de Donald Trump. Y también es parte de los intereses que están detrás de Donald Trump, en donde está el Pentágono, en donde está el Comando Sur, los sectores más conservadores de Estados Unidos. Entonces, esta avanzada de Elon Musk, que viene en Argentina, por ejemplo, directamente a tratar de hacer negocios para la extracción directa del litio, o para quedarse con ARSAT, todo el sistema científico-tecnológico, pero específicamente la empresa que hace satélites, bueno, ya están en negociación con Milei, por un lado, para desarticular ARSAT y que sea Starlink lo que ofrezca los servicios de comunicación satelital. Entonces, Elon Musk está avanzando en Argentina. Está avanzando también
en el Triángulo del Litio, en negociaciones con Chile. Bueno, Elon Musk es una avanzada del Comando Sur, digamos, esto hay que decirlo. No podemos disociar que el Comando Sur en la región está instalando el tema de la ciberseguridad. Este fue el tema nodal de el último encuentro del Comando Sur que se hizo en Chile hace apenas 15 días. Se hicieron ejercicios del Comando Sur, donde participó Argentina, pero participaron también de vuelta altos niveles militares de toda la región, y con el eje de capacitar en ciberseguridad y también que se empiecen a conocer las corporaciones del Pentágono que van a proveer el software para la ciberseguridad de la región. Bueno, varias cosas interesantes, dice Verónica en este tape allí, ¿no? Entre otras cosas que Elon Musk es la avanzada del Comando Sur. En términos académicos, lo diría, mira qué nenes. Mirá que nenes están peleando por este trompo que se llama Latinoamérica. Josema, recordemos que en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, Elon Musk, que todavía no era dueño de Twitter, pero sí de Tesla y de las baterías de litio, la tenía en la mira, a través de Twitter, cuando no era de él, apoyó el golpe de Estado y dijo que Evo Morales había que sacarlo más o menos con el discurso que podemos escuchar de un Bolsonaro, de un Trump. Y digo esto porque después sí, Elon Musk, lo voy a decir bien, compró Twitter, la convirtió en X y empezó, por ejemplo, le devolvió la cuenta a Donald Trump. Es cierto que estaba suspendido. Le devolvió la cuenta a los que intentaron hacer un golpe de Estado en Brasil. Es eso lo que se está respaldando y evidentemente tanto lo que decía Verónica Forsyth al principio, el tándem que se forma entre Trump y Musk no es ninguna novedad, pero ahí vemos entonces cómo va avanzando cuando nosotros en realidad hacemos un uso casi infantil, ingenuo de las redes sociales vinculando con nosotros. Atrás de todo esto es lo que nos está relatando Verónica Forsyth. Quiero ir a Venezuela, pero no vamos a hablar de Maduro porque vamos a hablar de Venezuela en el contexto geopolítico. Sí de las elecciones que ocurrieron el 28 de julio, que tienen a la región y el mundo posicionándose como desde que Hugo Chávez ganó las elecciones, las primeras en 1999, porque Venezuela evidentemente geopolíticamente es un factor clave. En su momento el gobierno dijo que había habido un hackeo. Verónica Forsyth desde la academia nos cuenta cómo fue ese hackeo, cómo fue instrumentado y cuál fue su efecto, más allá después de cómo Maduro resuelve comunicar o actuar políticamente en torno al resultado de esas elecciones. Realmente fue único el ataque que tuvieron en la semana de las elecciones. Si uno ve las estadísticas, e invito a todos a que googleen y a que vean las estadísticas de cómo eran el proceso del Internet, ¿no? Cuánto se estaba usando, cuántos gigas se estaban usando de Internet previo a la semana de elecciones y lo que se usó en la propia Venezuela en esos 5 días de las elecciones y 5 días después de las elecciones. Bueno, es impresionante cómo el tránsito de la información en Internet tiene un pico importantísimo, y ese pico solamente se puede explicar con un ciberataque, un ataque terrorista, hay que decirlo, que esto no es que lo pueda hacer cualquiera. Esta capacidad de introducir virus y información de manera sostenida y permanente durante días solamente se puede hacer desde los que manejan las cadenas de valor de la tecnología. Eso no lo puede hacer un hacker, ¿se entiende? Un grupo de hackers. Clarísimo entonces lo que explica allí la experta. Después decía, lo pueden hacer quienes manejan las empresas tecnológicas de extracción de datos. Y bueno, evidentemente no hacía una asociación directa, pero todos entendemos cuáles son los intereses que están jugando, Josema. Cerramos entonces estos 2 domingos con un mismo tema que es bien complejo, pero que sin duda vamos a seguir intentando de entender nosotros para compartir con ustedes. Gracias, Fede.
Un placer, como siempre. Bueno, nosotros ahora vamos con otros asuntos porque la organización Mujeres Se Activan por la Paz Uruguay presentará este martes ante el Parlamento el llamado a las madres que promueven las organizaciones apartidarias Women Wage Peace de Israel y Women of the Sun de Palestina. El encuentro, Otra mirada es posible, Juntas por la Paz, abordará la lucha conjunta de estos colectivos que reclaman el cese del conflicto entre sus pueblos. Somos una filial de las mujeres que activan por la paz en Israel. Es un movimiento de base muy grande, de unas 50.000 mujeres bien diversas de todo el país, que corresponden a distintos espectros políticos, religiosos. Hay mujeres judías, musulmanas, cristianas, de distintas partes, de distintas edades. Y ese movimiento tan heterogéneo lo que hace a su vez es trabajar con su par palestino, que es un movimiento que se llama Mujeres del Sol, y juntas trabajan por la paz desde hace 2 años. En realidad el movimiento Mujeres Se Activan por la Paz existe hace como unos 10, pero hace 2 años vienen fuertemente trabajando en torno a que los líderes escuchen que se tienen que hacer acuerdos de paz, que la guerra no es una opción, que no puede haber más violencia, que no quieren que sus hijos sufran más. Y entonces en conjunto hacen un llamado a la comunidad internacional y a los líderes. En realidad lo que ellas vienen haciendo es tratar de que se escuchen sus voces, porque frecuentemente pensamos que todos los israelíes piensan determinadas cosas y todos los palestinos piensan determinadas otras. Acá no hay 2 bandos, acá lo que quieren es justamente llevar una voz moderada, una voz en conjunto de mujeres, de madres en el sentido de cuidar la vida, no de madres biológicas. Y quieren que la comunidad internacional las escuche, que las apoye, porque es importante lo que podamos hacer, no solo para la paz en Israel, sino también en cada lugar donde estamos, ¿no? Un mensaje de diálogo, de sentarse con la otra, mirarse, escucharse, tratar de entender un poco las otras posturas, para desde ahí construir. Les contamos que mañana van a comenzar las obras de reconstrucción del pavimento en la intersección de Avenida Italia entre Córcega y Cooper. Los trabajos van a insumir aproximadamente 1 mes y habrá desvíos tanto para vehículos en general como para los ómnibus. Acá están los detalles. Los trabajos consisten en la remoción y la reconstrucción del pavimento de hormigón que se encuentra deteriorado en el tramo de Avenida Italia que va de Córcega a Cooper. Complementariamente, según explicó la Intendencia de Montevideo en un comunicado, se ampliarán las dársenas de giro existentes a ambos lados de la calle Cooper. La obra será ejecutada en 2 etapas por la empresa R&K Ingenieros e implicará una inversión de 5,5 millones de pesos. En la primera, el tránsito que va hacia el centro deberá circular a contramano por la senda sur y el que circula hacia el este deberá desviar por Córcega, Avenida Alberdi, Jamaica y retomar allí Avenida Italia. Por tanto, se flecharon Córcega desde Avenida Italia hasta Murillo al sur, Jamaica desde Avenida Italia hasta Alberdi al norte, quedando prohibido estacionar en la acera sur de Alberdi desde Córcega a Jamaica y en la acera este de Jamaica desde Alberdi hasta Avenida Italia. Por su parte, las líneas urbanas y suburbanas de ómnibus desviarán por Córcega, Alberdi y Jamaica, desplazando la parada que está en Avenida Italia y Cooper al este hacia Alberdi y Cooper. La Intendencia adelantó que en una segunda etapa se continuará trabajando hacia la calle Santa Mónica, oportunidad en la que se informarán los desvíos correspondientes. Bueno, muy bien, vamos a hablar de deportes a esta hora, concretamente vamos a hablar de fútbol y de la selección uruguaya, porque los dirigidos por Marcelo Bielsa viajaron esta tarde rumbo a Caracas para jugar el martes frente a la selección de Venezuela en un nuevo partido buscando un lugar en el Mundial de Fútbol 2026. Será el primero sin Luis Suárez, luego de que el viernes y frente a Paraguay jugó su último partido con la selección nacional. Vamos a repasar ahora algunos de los mejores momentos del choque del pasado viernes en un compilado que han preparado los colegas de AUF TV. Vamos a verlo. Aquí estaba, Esto ocurría el día viernes en el partido que jugó la selección uruguaya frente al combinado de Paraguay, partido durísimo que terminó 0-0. La gran expectativa estaba justamente en la despedida de Luis Suárez, que tuvo alguna que otra oportunidad, una que pegó en el palo que fue la más clara y que se peleó con los jueces hasta el final del encuentro. Así vamos a ver una de las incidencias, esa es la que yo le digo, Tuki pega en el palo, casi era la despedida ideal para el pistolero Luis Suárez. Recordemos que
Uruguay, como decíamos, va ya a jugar frente a Venezuela el día martes por las eliminatorias. Vamos a repasar, si les parece, mientras seguimos viendo imágenes del partido del viernes. En la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, los 6 países que terminan al frente de la tabla van a obtener la clasificación directa al Mundial 2026, que al día de hoy serían Argentina, que tiene 18 puntos, Uruguay 14, Colombia 13, Brasil 10, Venezuela 9 y Ecuador 8 unidades. Allí estaba lo que les decía en el momento final. Luis Suárez termina el partido y estaba allí. No le dio la mano al juez, salió, lo rezongó. Bien, a los Suárez, un grande que se va a extrañar muchísimo con la selección uruguaya. Al finalizar este partido habló el técnico Marcelo Bielsa, dijo que era entendible la decisión que había tomado Luis Suárez, a quien definió como un crack cuyo nombre va a quedar impreso en la historia del fútbol. Es una decisión personal, totalmente entendible, y yo no puedo hacer ninguna valoración, sí un gran reconocimiento a un crack y a un jugador que va a quedar impreso en la historia del fútbol y muchísimo más en el fútbol uruguayo, ¿no? Que es el país al que pertenece Luis, ¿no? Bueno, iba a quedar impreso en la historia del fútbol mundial Luis Suárez, que no se retiró de la actividad, sino solamente de la selección uruguaya. Del panorama local, simplemente les contamos que ayer arrancó la segunda fecha del torneo clausura de primera división. Peñarol le ganó 2-1 a Miramar Misiones y acaba de finalizar el partido entre Nacional y Liverpool con triunfo del tricolor por 1-0. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional, nos vamos hasta Francia. Tremendo esto, En la última semana aquel país se volvió noticia a nivel mundial por el inicio del juicio a un hombre que durante varios años drogó a su esposa hasta dejarla inconsciente para que la violaran decenas de amigos, vecinos y varones en general. Los hechos ocurrieron en la localidad de Avignon y el juicio involucra a unos 51 acusados. Para mí el mal está hecho, señaló Giselle Pelicot en su primera intervención ante el Tribunal de lo Criminal. Lo dijo antes de añadir que renunció a que todo se hiciera a puerta cerrada en nombre de todas esas mujeres que tal vez nunca serán reconocidas como víctimas. Creo haber dicho todo lo que podía decir. Es un ejercicio que no es fácil, aseguró en unas declaraciones a la prensa al salir del Palacio de Justicia de Avignon. A esa dificultad se añade la presión de los abogados de los acusados, ya que sintió que querían tenderle trampas con sus preguntas. He intentado responder lo mejor posible. Hace falta luchar hasta el final. Este proceso va a durar 4 meses, concluyó. De acuerdo con los instructores, Giselle Pelicot, que tiene ahora 71 años, fue violada entre 2011 y 2020 por decenas de hombres con los que su marido, Dominique, había contactado para que en una especie de voyeurismo la violaran mientras estaba inconsciente bajo los efectos de ansiolíticos. Todo se descubrió en septiembre de 2020 cuando Dominique Pelicot fue detenido por los vigilantes de un supermercado por haber filmado bajo la falda de varias mujeres. Cuando los policías fueron a analizar su material informático se toparon con miles de fotos y videos en los que aparecía su mujer inconsciente y se veían los abusos a los que había sido sometida. Tremendo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta los Estados Unidos porque la ex primera dama y esposa de Donald Trump, estamos hablando de Melania Trump, anunció que en su libro de memorias, que llegará al mercado el próximo 1 de octubre, dijo que compartirá su perspectiva y también la verdad. Melania Trump dijo que en su libro de memorias, que llegará al mercado el próximo 1 de octubre, compartirá su perspectiva y la verdad. La ex primera dama dijo que se siente con la responsabilidad de aclarar los hechos y que cree que es importante compartir su perspectiva, y la verdad también dijo que ha sido objeto de escrutinio público y tergiversaciones. Contrariamente a otras memorias de personajes famosos, en este caso no ha habido filtraciones ni adelantos de contenido, así que está por ver cómo Melania relata su propia vida y su relación con su esposo Donald Trump, del que en los últimos años aparece un tanto distanciada.
Bueno, muy bien. Señoras y señores, estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar, como siempre a esta hora, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para saber cómo arranca la semana en materia climática. Según el NUMED, para mañana, lunes 9 de septiembre, estará nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla. Allí lo vemos. La mínima será de 9 grados y la máxima de 20. Para el martes 10, nuboso, periodos de cubierto, nieblas y neblinas matinales. La temperatura va a subir un poquito. De 13 grados será la mínima, 23 será la máxima. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve mañana tempranito en todas nuestras ediciones, 8:13 y 18:55.